había un punto súper importante que se habló este domingo y es acerca de tener una relación o solo vivir de experiencias con el Espíritu Santo. Y eso quiero, pastor, que profundicemos. ¿Cómo podríamos ver en la vida diaria a una persona que solo vive por una experiencia o por una relación con el Espíritu Santo? Claro. Ese es un enfoque bien importante para nosotros como cristianos y sobre todo como cristianos que creemos en el mover del Espíritu Santo. Porque hay muchas experiencias y la experiencia es buena, ¿no? Cuando tú estás en un lugar, en administración, el Espíritu Santo se mueve, te llena, te quebranta, hay algo en tu corazón, sucede algo. Eso es bueno, las experiencias. Me imagino que tú tuviste la experiencia también del bautismo en el Espíritu Santo en algún momento. Yo conté mi experiencia el domingo, pero tu experiencia, ¿cómo fue, por ejemplo? Claro, mi experiencia yo recuerdo que fue a los 16 años en un encuentro. Mi contexto básicamente no venía de una iglesia cristiana ni tampoco de una familia, y básicamente fue que llegué al encuentro y al tercer día del encuentro, cuando hubo la plenaria que siempre es para el cierre del Espíritu Santo, ahí fui bautizado. Y eso es buenazo porque la experiencia te genera un deseo, ¿cierto? Ya tienes ahí la experiencia, te genera un cambio, pero me imagino que desde ese momento, al igual que me pasó a mí, desde ese momento tú tenías que cultivar una relación con el Espíritu Santo, ¿no? Una búsqueda personal, una profundización del Espíritu Santo. Es a eso a lo que se refiere el profeta Ezequiel cuando tiene esta visión del río que sale, ¿no es cierto?, de la casa de Dios y empieza a crecer, y dice él que se mojó hasta los tobillos, después hasta las rodillas, hasta que el agua le cubrió totalmente, ¿no? Y ese cubrir del agua quiere decir una vida permanente en la presencia del Espíritu Santo. Claro, y sobre todo, pastor, como dicen, ¿no? La experiencia no está mal. O sea, la experiencia nos ayuda como a despertar ese deseo. Así es. Para seguir teniendo una relación. Pero ahora, ¿cómo podríamos decirles a las personas qué consejos o qué experiencias para seguir cultivando esa relación a diario con el Espíritu Santo? Claro. O sea, lo que hacemos en Eclesia cada semana, el domingo, es el lugar para la experiencia. Entonces es el momento para que la gente pueda tener esa experiencia con el Espíritu Santo, la adoración, la alabanza. Por eso nosotros siempre queremos motivar a la gente que sea más participativa en la experiencia del domingo. Que cante, que escuche la palabra, que deje su celular a un lado, que responda al mensaje, que pase al altar. Ahí se puede dar la experiencia, ¿no? Ahora la pregunta, ¿no es cierto?, ¿cómo mantenerse ahí? Ya es un cultivar personal, ¿no?, que tiene que ver con los hábitos del cristiano. Por ejemplo, el devocional. Un cristiano quiere mantener su comunión con el Espíritu Santo, hacer su devocional, si puede todos los días, perfecto, ¿no? Su forma de actuar, su forma de hablar, ¿cierto?, la manera de servir, ¿no? Eso habla de una llenura del Espíritu Santo, la transformación del corazón cuando uno empieza a conocer en una relación con alguien. Tú te casaste hace 2 años más o menos, ¿no es cierto? Le conocías a la Dani en una medida, pero cuando ya te casas y tienes la convivencia con ella y te despiertas y todos los días le ves y todos los días conversas, almuerzas, hay sus momentos de fricción y todo lo demás, ¿qué estás desarrollando? Una relación. Y ahí estás fortaleciendo esa relación. Lo mismo tiene que suceder con el Espíritu Santo. Por eso hablamos todos de esos pasos, ¿no?, que son importantes. Sí, había algo también súper importante, y es que uno puede darse cuenta que una persona está llena del Espíritu Santo, tiene esa conciencia de que es portador de la presencia de Dios cuando tiene compasión por las almas, cuando tiene amor por los perdidos. Creo que hay ese evangelista famoso, Reinhard Bonnke, que decía que quien no evangeliza es un impostor. Entonces nuestra responsabilidad como iglesia, y sobre todo una expresión de ser llenos del Espíritu Santo, sería evangelizar. Y usted, pastor, ¿cómo podría ver hoy en día la evangelización? Eso que mencionas es tenaz, ¿no es cierto? Porque
en el llamado de Jesucristo, Él les dice, vayan y hagan discípulos. O sea, la razón de ser de la iglesia es ganar personas, hacer discípulos. Si nosotros hilamos más fino, la razón de la iglesia no es hacer eventos, no es tener cultos con pantallas y cosas. Nosotros son herramientas. La razón de la iglesia es ganar personas. Y el mismo día que sucedió la llenura del Espíritu Santo, Pedro predicó y se convirtieron miles de personas, ¿no? Ahora, eso debemos nosotros llevarlo a nuestra vida diaria. ¿Cómo nosotros como seguidores de Jesús podemos ser luz a través de la evangelización? Lo que tú me preguntas, ¿cómo ve la evangelización? La evangelización es un llamado personal. O sea, no es tanto, hacemos eventos como iglesia, pero el producto de yo recibir a Cristo es ir y contarle a otro. Y eso manifiesta la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Gracias, Paz. Y algo muy interesante que también tocábamos el día domingo es acerca de la obediencia, ¿no? De que también otra expresión que una persona puede manifestar cuando está llena del Espíritu Santo es el obedecer. Y sobre todo esa práctica que creo que muchas veces la escuchamos, pero a veces es complicada desarrollar, y es escuchar la voz del Espíritu Santo. Es cuando nos dice tal vez no es por ese lado, o cuando tal vez nos dice es mejor por este lado. Es desarrollar esto. ¿Cómo podríamos resumir de una forma práctica? ¿Cuándo uno se da cuenta que realmente está escuchando al Espíritu Santo? Tú como padre, ¿no es cierto? Ya eres padre también. Quieres lo mejor para tu hija, ¿no? Los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que ellos alcancen lugares más altos que nosotros. Queremos que ellos tengan una mejor educación, tengan mejores amistades, tengan mejores relaciones, tengan mejores recursos que nosotros como padres. Y todo lo que nosotros les pedimos hacer a nuestros hijos va en función de eso, ¿no? Y nuestros hijos deberían solo obedecer, por la confianza que tienen de que tú como papá estás buscando lo mejor para ellos. Nosotros como hijos de Dios debemos enfocarnos en que Él quiere lo mejor para nosotros, ¿cierto? Él quiere que nosotros alcancemos los planes para los cuales Él nos llamó, quiere que seamos prósperos, Él quiere que nosotros seamos luz en la oscuridad, Él quiere bendecirnos en todo lugar donde vayamos, y entonces nosotros lo que teníamos que hacer es simplemente obedecer lo que Él nos dice. Por eso antes, mucho se habla del pasado, ¿no? Cuando un padre les decía a un hijo que haga algo, ese hijo tenía que obedecer nomás. Ahora vemos ya un poco un contexto un poco más de cuestionar o explicarle al hijo por qué, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vemos esto de que si estaríamos llenos del Espíritu Santo, haríamos lo que el Espíritu Santo nos pide que hagamos, o lo que Dios nos pide que hagamos. Podemos ver varios ejemplos en la Biblia, como hablábamos: Moisés, José, Josué, David, Noé, Abraham, que sin necesidad de cuestionar lo que Dios estaba diciéndoles, simplemente obedecieron. Y hay muchas cosas que Dios nos habla. O sea, el primer instrumento de la voz de Dios es la palabra. La palabra nos dice tantas cosas que debemos hacer, donde se incluye el tema de la evangelización, el cambio de vida, la transformación. También Dios nos habla por un líder, un pastor, ¿no es cierto?, que nos pide que hagamos algo, ¿no? Dios nos habla a través de eso. Dios nos puede hablar de forma audible o por una experiencia. Hay muchas. La pregunta que sería si estamos realmente, uno, identificando la voz de Dios, y dos, obedeciendo a Dios. Sí, y sobre todo algo que ahorita viene a mi mente es, para uno escuchar la voz de Dios, debe estar como en el lugar correcto. Ahí yo creo que hay más posibilidad de escuchar la voz de Dios cuando uno viene el domingo acá a la iglesia, o cuando uno está leyendo la palabra, cuando uno está teniendo conversaciones tal vez con su pastor o con personas que él considera espiritual. Ahí es como que más posibilidad de escuchar la voz de Dios, porque si tal vez una persona no se interesa por este tipo de cosas, se le va a hacer más complicado. Sí. Bien lo que dices, Denis, porque
Recién conversaba con un joven, ¿no?, de la iglesia que ha tenido sus experiencias difíciles, se apartó un tiempo, pero él me estaba diciendo justamente esto. Me decía, mira, desde que estoy acá en la iglesia y me estoy relacionando con ustedes y con la gente de la iglesia y me estoy involucrando, mi mente está siendo transformada. Mi corazón está enfocándose realmente en la voluntad de Dios. Y es fantástico lo que dices acerca de eso. Y bueno, pastor, para ir concluyendo, hay dos temas. Uno es acerca de las cosas del reino. Pastor, usted mencionaba el día domingo. ¿Qué son las cosas del reino para usted? Yo mencioné cuando Pablo, ¿no es cierto? Pablo está hablándole a la iglesia en Roma, ¿no? Y recuerda, Roma era una ciudad de perdición, donde había mucha idolatría, donde había desenfreno, pasiones y había mucha persecución a la iglesia. Y era una ciudad poderosa, ¿no? Tenía todo el recurso del mundo, era una ciudad con grandes edificaciones, con grandes monumentos. Y ahí Pablo le dice a los cristianos que el reino de los cielos no es comida, no es bebida, no es recursos, no es dinero, sino justicia, paz y gozo en el Señor. Demasiado estamos enfocados en las cosas, todos estamos enfocados en las cosas materiales, porque todas las necesitamos, ¿no? Pero lo que el Espíritu Santo hace un llamado a través de Pablo es a decirnos que el reino de los cielos tiene otras prioridades y otras herramientas, ¿no? Por eso les habla de justicia, paz y gozo. Yo decía, el reino de los cielos, las calles son de oro, ¿no? Y eso como que tiene que transformar nuestra visión, porque lo que es valioso en el cielo son las almas, son las personas. Y buscar el reino de los cielos, Jesucristo mismo dijo, busquen primero el reino de los cielos, ¿no es cierto? Todo lo demás a ser añadido. Es, como también la palabra nos habla, es mostrar las cosas que el cielo tiene preparadas para nosotros, como embajadores. Y eso es bueno, pastor. Entonces, a diario, yo creo que cada persona que está viendo en este momento este video debería hacerse esas preguntas, en qué se está enfocando, o en lo material, que aunque bien es verdad, todos tenemos nuestros ojos en lo material porque es necesario, pero hay algo más profundo, como el gozo, la paz y la justicia. Y es donde deberían estar nuestros ojos. Y por último, siga, pastor. No, dice la palabra, pongan sus ojos en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, ¿no? Donde ni la polilla puede destruir, ni el ladrón puede robar, ni el óxido puede dañar, ¿no es cierto? Y es justamente estos detalles. Y por último, hablar acerca de los milagros. Creo que personalmente por un tiempo, o sea, a veces cuesta, ¿no? A mí me costaba mucho, yo creía mucho en los milagros de Dios, yo creo que los milagros se siguen dando, pero es fácil creer que el milagro de Dios le suceda a un tercero, a un extraño, y es complicado a veces creer que el milagro le suceda a uno mismo. No sé si le ha pasado a usted, o algún tiempo, alguna época le pasó eso a usted. Que ves como que milagros suceden en otros y aún te alegras y te gozas. La palabra dice reír con los que ríen. Y dices que bueno, le sucedió a él, pero como que ves muy distante que te suceda a ti. Sí, totalmente. Y bueno, los milagros suceden bajo la soberanía de Dios, ¿no? Hay gente que ora años por sanidad y no son sanos. Y hay personas que oran que una oración y el Señor inmediatamente les... La cuestión aquí es no enfocar mucho en el milagro, sino en que nuestro Dios es un Dios de milagros, ¿no? Y que Él puede hacer milagros en cualquier momento. Yo he experimentado milagros, pero como tú bien dices, a veces uno ve que suceden en otros y pasan, y uno se alegra, pero como que uno se cuestiona y dice, Señor, yo también necesito, ¿no? Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de experimentar milagros, pero también he logrado entender que muchas de las cosas Dios las permite, como la enfermedad. El fin de la enfermedad es glorificar a Dios. Estábamos estudiando con los estudiantes de Next Avanzado el libro de Juan, y ahí aprendemos esto, que la enfermedad, la prueba, tiene el fin de glorificar a Dios. Pero la cuestión es ahí que nosotros como cristianos, que nosotros como buscadores de Dios, como gente llena del Espíritu Santo, entendamos una cosa, que Dios nos ha dado poder de autoridad. Ese poder y autoridad es para hacer milagros en el poder del Espíritu Santo, hacer sanidades en el Espíritu Santo,
pero no solo para otros, sino también para nosotros experimentarlo. Sí, vas. Y bueno, esa era la conversación, algunos puntos que queríamos profundizar en este live. Bueno, gracias, Denis. Ya. Bendiciones a todos. Amén.